والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طيب empezamos Juan بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. En el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros los sahaba radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. Amma ba'd, a lo que sigue, hayakum Allah, ikhwan, barakallahu fikum. Alhamdulillah, regresamos a la serie de clases sobre el estudio del libro Kalimat o Tafsir Kalimat al-Tawhid, La ilaha illallah, la explicación de la frase de al-Tawhid, La ilaha illallah. Este escrito es por el imam Shaykh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, y estamos estudiando este libro del imam con la explicación de Shaykh Salih bin Fawzan al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Walhamdulillah, en las últimas clases de Juan barakallahu fikum hemos visto que Shaykh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah está enseñando o tratando de enseñar que o tratando de aclarar el asunto de que el dicho de La ilaha illallah tiene un significado, y la persona que lo dice tiene que decirlo con ese significado, creyendo en ese significado, y que su discurso y sus acciones estén acorde de ese significado, para que el frase de La ilaha illallah le sirve o le beneficia a esa persona. Entonces, los dichos, como mencionó el imam Shaykh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, de la gente que dice La ilaha illallah y que dicen que es suficiente el dicho de La ilaha illallah y solo diciéndolo es creyente o es musulmán, este es un dicho falso de las sectas desviadas y de la gente de innovación y la gente ignorante del Corán y la Sunnah y del concepto de Tawhid. No. Seguimos con lo que menciona Shaykh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, y así como siempre lo hacemos, leemos el texto original de Shaykh Muhammad Abdul Wahhab y después la explicación de Shaykh al-Fawzan. Shaykh el imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dice: فالذين يزعم أهل الشرك في زماننا أنهم وسائطهم هم الذين يسميهم الأولون الآلهة والواسطة هو الإله. Que dice Shaykh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, que aquellos de lo que dice la gente de Shirk en nuestro tiempo, que aquellos que ellos toman como intercesores, ellos
son exactamente lo que los primeros paganos y politeístas en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, lo que esos paganos y politeístas antiguos consideraban como dioses, y ellos los nombraban dioses. Y el intercesor, en realidad, dice el Sheikh, wal wasita huwa al ilah. Y el intercesor es un Dios, es decir, Dios en el sentido de ¿qué significa Dios, Juan Barakallahu Fikum? A quien se le dirige actos de adoración. A cualquier cosa o persona que se le dirige actos de adoración, el que está adorando lo hace Dios, lo hace un Dios. Entonces, Sheikh al-Fawzan, rahimahullah, dice, los primeros politeístas y paganos adoraban aquellas personas o cosas que adoraban, los llamaban dioses. Todo aquello que dirigían sus actos de adoración, ellos los consideraban dioses. Y ellos, esos paganos y politeístas, los antiguos, ellos entendían de que a todo lo que se dirige un acto de adoración o actos de adoración se considera Dios o dioses. Y dice el Sheikh, y por eso el profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando les llegaba a esos paganos antiguos, cuando les llegaba y les decía, digan la ilaha illallah, y ellos, como dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán, respondían, aja'ala alihat ilahan wahida, que ellos decían, ¿acaso él ha hecho a todos los dioses un solo Dios? Hasta el dicho de Allah subhanahu wa ta'ala, an amshu wasbiru ala alihatikum, que ellos se decían a sí mismos que sigan y tengan paciencia sobre sus dioses. Y sabemos que ellos adoraban varias cosas, no solo los ídolos, pero había de aquellos que adoraban a aquellos muertos en las tumbas, adoraban el sol, la luna, adoraban árboles, adoraban piedras, adoraban profetas, ángeles, y sabemos eso. Allah subhanahu wa ta'ala sigue, dice, وَقُولُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَادًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يُغُوثَ وَيُعُوقَ وَنَسْرًا. Que Allah subhanahu wa ta'ala menciona lo que ellos dicen, es los paganos antiguos, que decían, no abandonen a sus dioses, no abandonen a Wadda, ni abandonen a Suwa'a, ni abandonen a Yagutha, ni abandonen a Su'uq y a Nasr. Todos esos son nombres de sus ídolos y dioses. Entonces los primeros antiguos, ellos llamaban a todo esto que ellos adoraban dioses, dice el Sheikh. El awwalun samuhum aliha. Y hoy en día, dice el Sheikh, aquellos que según reclaman y dicen que su religión es la religión del Islam, aquellos que toman intercesores ante ellos y entre ellos y Allah subhanahu wa ta'ala, no nombran y llaman sus intercesores como shufa'a, solamente intercesor, y dicen no son dioses. Y no les dicen, no los nombran dioses o aliha. Pero el Dios, el aliha o el intercesor es igual, porque a los dos se dirige actos de adoración. Y dice, solamente es una diferencia en
el nombre o solamente es una diferencia en el nombre con que los llaman, pero la realidad es igual. Dirigen actos de adoración, ya sea dua, la súplica, o sacrificar animales para ellos, o hacer tawaf, o hacer juramentos, o cualquier otro acto de adoración. Ellos hacen eso para ambos. Estamos hablando de la gente que hace shirk hoy en día, que según dicen son musulmanes, como los sufis y los shia y los quburis. Ellos, según hacen estos actos de adoración a esos muertos o a quien dirigen los actos de adoración, y hacen lo mismo que se debe de hacer a Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces toman a sus intercesores, los toman como dioses en realidad. Dice el Sheikh, لأن الإبرة بالحقائق. No hay diferencia excepto el nombre, pero la realidad es lo mismo. El Sheikh aquí menciona un principio en la religión: الإبرة بالحقائق وليس الإبرة بالألفاظ والمصطلحات. Que la realidad está, lo importante está en la realidad y no está solamente en los nombres o títulos o términos. Pero está en la realidad. Entonces, le puedes llamar cualquier nombre que quieres llamarle, pero si estás dirigiendo actos de adoración a esa cosa o a esa persona, pues entonces lo estás tomando como Dios. Entonces sigue Sheikh Muhammad al-Wahhab rahimahullah y dice: فَقَوْلُ الرَّجُلِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ إِبْطَالٌ لِلْوَسَائِطِ. Entonces cuando un hombre dice La ilaha illallah, este dicho y significado invalida el concepto o la creencia de los intercesores. El intercesor es el concepto de dirigir actos de adoración a un intercesor para que le ayude con Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, el dicho de la ilaha illallah, si un hombre, como dice aquí el Sheikh Muhammad al-Wahhab, si un hombre lo dice sabiendo su significado y que su creencia, dicho y acciones están acorde de ese significado, pues esto invalida ese concepto o esa creencia. Porque en realidad no puede decir la ilaha illallah y creer en la ilaha illallah en su significado correcto y al mismo tiempo hacer intercesores entre él y Allah subhanahu wa ta'ala. Eso no es posible. Y el Sheikh Sheikh Al-Fawzan menciona y dice: La ilaha illallah invalida todo lo que se adora en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Todo lo que se adora en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, todo aquello a que se le dirige actos de adoración, es inválido o es algo haram, ilícito hacerlo, sabiendo que no hay nada que merece ser adorado excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, una persona que dice la ilaha illallah, entrando a esta creencia, entrando a esta religión, al Islam, diciendo la ilaha illallah, sabiendo su significado, creyendo en ese significado, y ahora sus dichos y acciones están acorde de ese significado, no es posible que va a tomar intercesores entre él y Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, dice el Sheikh: تبطل كل ما يعبد من دون الله سواء سمي واسطة أو شفيع أو سمي آلهة فلا إله إلا الله تبطل كل ما يعبد من دون الله بأي اسم سمي. Que el Sheikh dice que el dicho de la ilaha illallah
invalida todo o rechaza todo lo que se adora en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Ya sea que él le pone el nombre que quiere ponerle, ya sea intercesor o Dios o lo que sea, pero la ilaha illallah rechaza y invalida todo lo que se adora en vez de Allah subhanahu wa ta'ala con cualquier nombre que le quieres poner. Naam. Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala sigue y dice: وإذا أردت أن تعرف هذا معرفة تامة فذلك بأمرين. Y si quieres entender bien y saber de este asunto completamente, pues debes entender primeramente dos asuntos. No, y esto es el estilo de los sabios de Ahl Sunnah, subhanallah. Y vemos mucho en el escrito de Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah que usa este escrito, y vemos esto en nuestros sabios en hoy en día, que siempre cuando están explicando un concepto o un tema bien importante, dividen el tema o el concepto en partes para poder entenderlo mejor. Y dividen esto en categorías o en partes o en, digamos, condiciones o pilares o obligaciones. Dividen siempre un concepto o un tema en partes para poder entenderlo y también recordarlo y memorizarlo. Entonces, Sheikh Muhammad Abdul Wahhab dice, este asunto se tiene que entender en dos asuntos, dice Sheikh rahimahullah ta'ala. Dice: الأول أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلهم وأباح أموالهم واستحل نساءهم كانوا مقرين لله سبحانه وتعالى بالتوحيد الربوبية، وهو أنه لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت ولا يدبر الأمور إلا الله وحده. نعم، كما قال الله سبحانه وتعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. نعم, que el primer asunto, dice Sheikh Muhammad Abdul Wahhab, es que debes de saber que los kufar, los incrédulos, aquellos en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam, aquellos que el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam combatió y peleó contra ellos, y él los mató y permitió en esos combates matarlos y hizo ilícito sus riquezas y propiedades. Ellos estaban de acuerdo de que Allah subhanahu wa ta'ala, estaban de acuerdo del tawhid al-rububiyya, de que Allah es el Señor y el Creador y el que mantiene todo la creación. Dice, estaban de acuerdo de que no hay nada ni nadie que es creador, sustentador, el que da la vida o da la muerte o que maneja los asuntos de la creación. Nadie lo hace excepto Allah. Ellos tenían esta creencia. Así como Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, diles, oh Muhammad, diles, ¿quién les da a ustedes el sustento del cielo y de la tierra? ¿Quién es el que posea el oído y la vista? ¿Y quién lo da? ¿Quién saca la vida de la muerte y saca la muerte de la vida? ¿Quién maneja los asuntos de la creación? Van a decir o van a responder: Allah. Entonces aquí, esta es una evidencia que menciona Sheikh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, que primero debemos entender de que el tawhid al-rububiyya, de que Allah es el Señor, el Creador, el que da la muerte, el que da la vida y que maneja todo de la creación.
esta creencia lo tenían los paganos y incrédulos y politeístas en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam. Entonces esto indica que, y es prueba de que esta creencia no es suficiente para entrar al Islam. Esto no es suficiente para ser creyente o ser musulmán. Y por eso el Sheikh dice, son aquellos quienes el profeta sallallahu alaihi wasallam combatió y peleó contra ellos y hizo guerra contra ellos. Si hubieran sido creyentes, si hubieran sido musulmanes, mu'minin, el profeta sallallahu alaihi wasallam no hubiera peleado contra ellos, no hubiera hecho guerra contra ellos. Pero esto no es suficiente, esta creencia. La creencia que Allah es el creador y que no hay otro creador, esto no es la da'wa de los profetas y mensajeros de Allah. Aunque es verdad de que el profeta, que Allah subhanahu wa ta'ala, o que el profeta sallallahu alaihi wasallam predicaba también que Allah es el creador, pero no fue su mensaje, ni fue el mensaje de todos los profetas y mensajeros de Allah. Es verdad que es verdad que Allah subhanahu wa ta'ala es el único creador. Eso es verdad. Pero eso no es lo que predicamos. Lo que predicamos es de que Él es el único que merece ser adorado. Él es el único que debemos dirigir nuestros actos de adoración a Él, solamente a Él, solo y único. Y que nadie más tiene el derecho a eso. Entonces, este es el mensaje del din al Islam, el Tawhid al-Uluhiyya y no el Tawhid al-Rububiyya. El Sheikh lo va a explicar con más detalle y dice el Sheikh, aquellos que adoran, primeramente aquí, sí, dice el Sheikh, aquellos que adoran en las tumbas hoy en día, dicen, ما دام أنه اعترف أن الله هو الخالق الرازق المحيي ومميت المدبر فإنه مسلم. Subhanallah. Que ellos dicen hoy en día, estos desviados, los que adoran en las tumbas, adoran los muertos en las tumbas, dicen que siempre y cuando la persona reconoce de que Allah es el único creador, sustentador, el que da la vida, el que da la muerte y que maneja todo de la creación, él es musulmán. Idan, dice el Sheikh, entonces, ¿qué significa la ilaha illallah para esas personas? Yani, no tiene ningún significado para ellos, dice el Sheikh. ليس لها معنى عندهم لأن المشركين يقولون هذا الذي يقوله هؤلاء. Porque los mushrikín, los paganos antiguos, ellos mencionaban lo mismo o decían que tomaban a sus ídolos o a sus muertos como intercesores, así como estos lo hacen hoy en día. Igual, tienen la misma acción, pero los paganos y politeístas antiguos reconocían que ellos tomaban a estos muertos o a estos ídolos o estas otras cosas como dioses en vez de Allah. Ellos reconocían esto. Pero estos de hoy en día que hacen shirk, que según se llaman musulmán, dicen que esto no es shirk, que esto es solo hacer intercesión, que es respetar a los piadosos. Subhanallah. Sheikh Muhammad al-Wahhab rahimahullah sigue y dice: وهذه المسألة عظيمة جليلة مهمة جدا. نعم. وهي أن تعرف أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم شاهدون بهذا كله ومقرون به. نعم, que dice el Sheikh Muhammad al-Wahhab rahimahullah que este asunto es grandísimo, de verdad, y muy importante, de saber de que los incrédulos,
aquellos que el mensajero de Allah combatió y estuvo en contra de ellos, peleando contra ellos, eran testigos de todo esto y estaban de acuerdo de que Allah es el creador, que Allah es el único que ha creado todo y que da el sustento, da la vida y la muerte y que maneja todos los asuntos de la creación. Él es el único en todo esto. Ellos tenían esa creencia. Y aún con esto no los entró al Islam, dice Sheikh Muhammad Wahab. وَمَا هَذَا لَمْ يَدْخِلُهُمْ ذَلِكَ فِي الإسلام وَلَمْ يُحَرَّمْ دَمَاءَهُمْ وَلَا أَمْوَالَهُمْ. Y esto no hizo sagrado sus riquezas y su sangre con los creyentes o con el profeta sallallahu alaihi wasallam en ese tiempo. Es decir, siempre cuando dicen que su sangre y riqueza fue ilícita, es decir, en esos tiempos de guerra, cuando los creyentes están en guerra contra los incrédulos. No. Entonces, وَكَانُوا أَيْضًا يَتَّصِفُونَ. Primero, quiero aclarar eso porque es muy importante, porque no los desviados terroristas o takfiris usan los dichos de los sabios diciendo que es permitido o que ellos están de la creencia, los imams de la sunna, de que es permitido matar incrédulos o quitarles sus riquezas, y eso no es cierto. Una persona así que no está en un combate en contra el Estado musulmán o el gobernante musulmán o los creyentes, el que no está directamente en contra los musulmanes en combate, pues no es permitido matarlo o hacerle daño o golpearlo o quitarle su riqueza o quitarle ningún derecho que merece. Así que no es de nuestra creencia ni de la legislación islámica hacer daño a la gente que no está en combate en contra de los musulmanes, y hacerle daño es algo ilícito. No. El Sheikh Muhammad Wahab rahimahullah sigue, dice: وَكَانُوا أيضا يتصدقون ويحجون ويتمرون ويتعبدون ويتركون أشياء من المحرمات خوفا من الله عز وجل. Y al mismo tiempo, no solo tenían la creencia de Tawhid al-Rububiyya, pero también estos paganos, árabes, en el tiempo antiguos, en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam y antes, hacían actos de adoración que se quedó en la práctica de ellos, de sus profetas antes. Entonces, por ejemplo, daban caridad, hacían el hajj, de lo que ellos entendían como era el hajj, hacían umrah, adoraban, dejaban también cosas que eran ilícitas. Khawfan min Allah azza wa jal, dice el Sheikh, teniendo temor a Allah subhanahu wa ta'ala, lo hacían. Y aún haciendo todo esto no los entró al din del Islam. Esto no los entró al din del Islam, porque no han cumplido con el mensaje y el entendimiento de la ilaha illallah. No. Y dice el Sheikh, y el segundo asunto que se debe de entender es de que dice el Sheikh: والأمر الثاني هو الذي كفرهم وأحل دماءهم وأموالهم وهو أنهم لم يشهدوا لله بالتوحيد الألوهية. نعم. والتوحيد الإلهية. Que dice el segundo asunto es de que y este es el asunto, dice el Sheikh Muhammad Wahab, es el asunto que los ha sacado de fe, los ha sacado del din del Islam, o es algo que ha hecho lícito su sangre y sus riquezas en tiempos de combate. Dice, wahua, y eso es que ellos no han hecho testimonio
para Allah subhanahu wa ta'ala en Tawhid al-Uluhiyya. No han aceptado ni han testificado para Allah subhanahu wa ta'ala el Tawhid al-Uluhiyya, el Tawhid de adoración. No, de que no hay nada que merece ser adorado excepto Allah. Que no se puede dirigir ningún acto de adoración excepto a Allah subhanahu wa ta'ala. No. Bueno, aquí Sheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, menciona y dice, claro, este asunto es grandísimo y muy importante. Y hay muy poca gente que de verdad lo ha tomado así, de importante. Porque ellos, o muchos de ellos, están de acuerdo del Tawhid al-Rububiyya, y piensan y tienen la creencia de que quien está de acuerdo y que acepta y cree en Tawhid al-Rububiyya es musulmán. Entonces hay mucha gente que cree eso, dice Sheikh Al-Fawzan. Hay mucha gente que cree eso, quien cree que hay solamente un creador y quien ese creador es el que maneja todos los asuntos de la creación y que él es el que da el sustento y da la vida y da la muerte. Quien cree en eso y dice la ilaha illallah es musulmán. Es lo que ellos creen. Y hay muchos ejemplos de eso, como la secta desviada de Jamaat al-Tabligh. Ellos cuando hacen da'wah, ya sea en sus libros escritos o en cómo predican ellos hacen da'wah a Tawhid al-Rububiyya. Animan a los hermanos, porque según un meta de ellos es ir a las casas, tocando las casas de los musulmanes, regresándolos a la mezquita. Preguntan a la comunidad dónde están los musulmanes que no rezan en la mezquita. Y van, y cuando hablan con ellos, y tenemos nosotros, no solo nosotros somos testigos de eso, pero tenemos muchísimos testigos de los hermanos que salieron con ellos. De que ellos van y les dicen a los hermanos que regresen a la mezquita a adorar a aquel que es el creador, aquel que te da tu sustento. O sea, tú no vas a hacer salah, pero adorar a aquel que te da tu sustento, te da tu vida, te da tu salud, te da tu... O sea, explican todo lo que es Tawhid al-Rububiyya. Y no llaman, y no predican el Tawhid al-Uluhiyya. Y entre ellos mismos, a las sectas desviadas que hacen shirk con Allah subhanahu wa ta'ala, ellos no prohíben eso. No van a ver que un sabio tablighi predica Tawhid al-Uluhiyya y advierte contra shirk, o advierte contra rezar en las tumbas y hacer dua a los muertos en las tumbas, o hacer todos esos actos de adoración, de shirk que ellos hacen en las tumbas. No vas a ver que ellos hacen eso. No van a ver que ellos hacen esa advertencia contra esas acciones. No van a ver que ellos hacen advertencias contra esos sufi sheikhs, los sheikhs de los sufi tariqas, como Naqshbandiyya. No van a ver que ellos hacen esas advertencias o refutaciones sobre esos innovadores y esos desviados de los sufis. Entonces, porque las acciones de los sufis es igual como las acciones de ellos. Y por eso los sabios han dicho que los tablighis en realidad de su origen son sufis. Porque los sabios de Jamaat al-Tabligh eran sufis, eran del Naqshbandiyya o de las otras tariqas. Entonces, las acciones de ellos es muy similar, no más que ahora se basan en hacer da'wah, que es algo que los sufis no hacen. Los sufis no hacen da'wah.
Los sufis no hacen grandes esfuerzos para hacer da'wah. Los sufis no hacen eso. Pero fue el sueño del líder de ellos que, según dice que tuvo, que era como un orden de su Señor que establece eso, un jama'a, un grupo que salen a hacer da'wah y llamar a los musulmanes para que regresen al camino recto. Y eso es lo que él hizo, porque los sufis, ese líder de ellos, o los líderes, los que han empezado este grupo, eran sufis y eran bien conocidos. No es algo que estamos inventando. Cualquier persona que busca y investiga cómo empezó Jamaat al-Tabligh, los líderes que iniciaron todo, ellos eran sufis de la tariqa Naqshbandiyya. Y ellos tenían beya a los sufis de India, Naqshbandiyya. Así que por eso las creencias son muy similares y por eso no hacen advertencias contra estas acciones. Por eso no predican Tawhid al-Uluhiyya. Por eso no hacen advertencias contra la gente que hace shirk en las tumbas. Porque sus sheikhs hacían eso. Sus sheikhs hacían eso. Y sus sheikhs, hay de sus maulanas, como los llaman, que siguen haciendo eso. Wa'iyadu billah. Entonces, el sheikh dice, hay gente que sigue con esto, y hay mucha gente que sigue creyendo esto por lo que predica esta gente desviada. وكان المشركون في الجاهلية, dice el sheikh, los paganos en el tiempo de Jahiliya preislámica, la época preislámica de ignorancia, ellos estaban de acuerdo de Tawhid al-Rububiyya, estos paganos, y para ellos también tenían actos de adoración como caridad y como el hajj y como hacer umrah, y ellos decían que no hay nadie que puede crear o dar sustento o vida o muerte o manejar la creación excepto Allah. Ellos tenían esta creencia. Tenían esta creencia y convicción de Tawhid al-Rububiyya. Pero al mismo tiempo, ellos adoraban con actos de adoración que lo dirigían estos actos a otros en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Y este es el shirk de ellos. Dice el Sheikh, ولكن لما كانوا لا يخلصون العبادة لله وحده, pero cuando ellos no tomaron o no hacían los actos de adoración para Allah subhanahu wa ta'ala sinceramente, con sinceridad, con ikhlas, بل يعبدون الله ويعبدون معه غيره صاروا مشركين. Pero más bien adoraban a Allah, sí, pero adoraban a otros con Allah subhanahu wa ta'ala, y por eso eran mushrikin, paganos y politeístas. Y dice el Sheikh al-Fawzan, لأن هذا هو المطلوب وهو توحيد الألوهية. Y esto es porque esto es lo que es necesario. Esto es lo que el din requiere. El tawhid al-uluhiyya, el tawhid de adoración, el tawhid y el mensaje del din del Islam es tawhid al-uluhiyya. Dice el Sheikh, ifradullah bil ibada, hacer Allah subhanahu wa ta'ala uno en adoración. وليس المطلوب إفراد الله بتوحيد الربوبية فقط. Y no es lo que es necesario, no es hacer a Allah subhanahu wa ta'ala uno en rububiyya solamente. Eso no es lo que el din requiere. Claro que sí es parte de tawhid, creer en la rububiyya de Allah, pero no es algo encima del uluhiyya. Y no es solamente que la persona predique
al-rububiyya, que Allah subhanahu wa ta'ala es el todopoderoso, que Allah subhanahu wa ta'ala es el creador, el que da la vida, el que da la muerte. O sea, esto no es la da'wa de los profetas y mensajeros de Allah. Pero la da'wa de los profetas y mensajeros de Allah fue que llegaron advirtiendo contra el shirk, predicando tawhid, es decir, tawhid al-uluhiyya, que no hay nada que merece ser adorado excepto Allah, que no se puede dirigir ningún acto de adoración, ningún tipo de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Y el Sheikh menciona aquí, dice, la budda min al-amrayn, es completamente necesario incluir los dos asuntos, el rububiyya y el uluhiyya. ولا بد من توحيد الربوبية وهو مستلزم للتوحيد الألوهية. Y el Sheikh aquí menciona el principio que mencionamos en el inicio de la clase, era en la clase cuando estábamos hablando de lo que es el Tawhid y lo que opone Tawhid en la clase de las obligaciones esenciales, que mencionamos un principio de Tawhid, que el Tawhid al-Rububiyya, los sabios mencionan un principio que dice Tawhid al-Rububiyya mustalzam Tawhid al-Uluhiyya, que cuando se habla de Tawhid al-Rububiyya o cuando se usa o se predica Tawhid al-Rububiyya, se tiene que hablar de Tawhid al-Uluhiyya, porque Tawhid al-Rububiyya debe de venir junto con Tawhid al-Uluhiyya. Debe de venir junto y no debe estar separado. Cuando la persona habla de Tawhid al-Rububiyya, debe hablar de Tawhid al-Uluhiyya. Y los dos asuntos tienen que venir juntos. Y cuando la persona solamente habla de Tawhid al-Uluhiyya, se entiende que Tawhid al-Rububiyya está dentro de eso. Y por eso los sabios dicen, el Tawhid al-Uluhiyya mutadamman li Tawhid al-Rububiyya. Que Tawhid al-Rububiyya está dentro de Tawhid al-Uluhiyya. Espero que no los confundo. Es decir, otra vez, cuando uno está predicando o hablando o tratando de aconsejar o hacer da'wa a alguien o simplemente enseñar y habla de Tawhid al-Rububiyya, ¿cuál es el Tawhid al-Rububiyya, Juan? El Tawhid de que Allah subhanahu wa ta'ala es uno en sus acciones, de que Él es uno en ser creador, sustentador, que da vida, que da la muerte, que maneja los asuntos de la creación. Él es uno en estas acciones. Y no hay otro que puede hacerlo excepto Allah subhanahu wa ta'ala. Ese es el Tawhid al-Rububiyya. Entonces, cuando uno habla de estos atributos y acciones de Allah subhanahu wa ta'ala, que tiene que ver con sus acciones subhanahu wa ta'ala, pues entonces debe de hablar también con el Tawhid al-Uluhiyya, que Él es el único que merece ser adorado. Cuando hablamos del Tawhid al-Rububiyya es porque queremos dirigir la gente al Uluhiyya, no dejarlos ahí nomás con Rububiyya. Mencionamos la Rububiyya de Allah para dirigir la gente a la Uluhiyya de Allah subhanahu wa ta'ala, de que Él es el único que merece ser adorado en vez de Allah. O sea, Él es el único que debe ser adorado y no otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, por eso se dice al-Rububiyya mustalzam al-Uluhiyya, que al-Rububiyya viene con el Uluhiyya. Cuando se menciona la Rububiyya, el dominio de Allah, el poder de Allah, la fuerza de Allah, sus acciones y todo lo que Él hace, cuando se menciona eso de Rububiyya, se debe venir con Uluhiyya, se debe mencionar y predicar al Uluhiyya. Eso es lo que significa esta primera parte de este principio, al-Rububiyya mustalzam al-Uluhiyya. La segunda parte es al-Uluhiyya mutadamman al-Rububiyya. Cuando la persona predica al-Uluhiyya solamente,
cuando habla de uluhía, cuando avisa a alguien o enseña a alguien o predica y hace dawa a esa persona al uluhía, es decir, de que Allah es el único que merece ser adorado, que Allah es que no hay ningún acto de adoración que se puede dirigir a otro en vez de Allah. Cuando uno habla del uluhía, se entiende que ar-rububiyya está dentro de ello. Entonces, si la persona solamente habla de eso y no habla de rububiyya, está bien, porque se entiende de que Allah es el único que merece ser adorado porque Él es el Señor, porque Él es el Creador, porque Él es el que da la vida, porque Él es el juez en el día del juicio, Él es el que da la muerte, Él es el que maneja los asuntos de toda la creación. Se entiende que Él es el único que lo merece basado a quién es Él. Entonces, el uluhía, cuando se habla y se predica solamente uluhía, se puede hablar solo de uluhía porque se entiende que rububiyya está incluido, está dentro de el uluhía. Espero que se entendió eso, Juan Barakallahu Fikum. Y eso es la prueba, también menciona aquí el Sheikh, es la prueba de que eso fue la da'wa de los profetas y mensajeros de Allah. No es permitido hablar solamente de rububiyya sin uluhía, pero si se habla de uluhía, se entiende que también estás hablando de su rububiyya. Y eso es el mensaje del din del Islam, la da'wa de los profetas y mensajeros de Allah que llegaron a predicar al uluhiyya, tawhid al uluhiyya, y advertir contra el shirk y el kufr. Naam. Naam, el Sheikh aquí menciona Naam. Seguimos de lo que dice Sheikh Muhammad Wahhab rahimahullah ta'ala, y dice: وَهُوَ أن لا يدعى ولا يرجى إلا الله وحده ولا شريك له. Naam, que el uluhiyya es también de que no se debe adorar a nada, ni suplicar a nada, ni a nadie, ni entregar su corazón y esperanza y depender en nada, excepto Allah subhanahu wa ta'ala, sin asociar nada con Él en adoración. Y Sheikh al-Fawzan dice: Naam, esto es Tawhid al-Uluhiyya. Y Tawhid al-Uluhiyya pues contiene muchos actos de adoración. Entonces no se debe dirigir ninguno de los actos de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Y esto es porque Huwa al-Mustahiq, dice el Sheikh, Mustahiq laha. Él es el único que merece o tiene ese derecho de que se dirige todos los actos de adoración solamente a Él subhanahu wa ta'ala. Dice el Sheikh: فَمَنْ صَرِفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مُشْرِكٌ وَلَوْ كَانَ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Dice: y quien dirige uno de esos actos de adoración a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, él es un mushrik, un politeísta, aunque él dice la ilaha illallah, aunque él diga que es musulmán. بل لو كان يعبد الله بأنواع من عبادات, y aunque tenga otros actos de adoración que él hace, así como vimos que los paganos y politeístas antiguos en el tiempo del profeta sallallahu alaihi wasallam también tenían otros actos de adoración que ellos hacían. Dice el Sheikh: ما دام لم يخلص لله o يخلص لله فيها كلها فليس بمسلم. Pero siempre y cuando él no adora a Allah subhanahu wa ta'ala sinceramente con ikhlas, pues no es musulmán. Dice el Sheikh: no es musulmán. No. Y Sheikh Muhammad Wahhab dice: no se dice: ولا يستغاث بغيره ولا يذبح لغيره ولا ينظر لغيره ولا لا لملك المقرب ولا نبي مرسل فمن استغاث بغير الله فقد كفر ومن ذبح لغير الله فقد كفر ومن نظر لغير الله فقد كفر
وأشبه ذلك. No. Que el Sheikh Muhammad Wahab dice, y no se debe de rogar en súplica por ayuda a nadie excepto a Allah. Y no se debe sacrificar animales para nadie excepto Allah. No se debe tomar un juramento para nadie excepto Allah. No para un ángel cercano, no para un profeta enviado o mensajero enviado. Y quien hace esto, quien suplica a otro en vez de Allah y ruega a otro en vez de Allah por ayuda, ha cometido kufr, dice el Sheikh. Faqad kafr, ha caído en incredulidad. Y quien sacrifica un animal para otro en vez de Allah ha caído en incredulidad, es incrédulo. Y quien jura por otro en vez de Allah ha caído en incredulidad. Y similar, cualquier otra acción que es un acto de adoración que se dirige a otro en vez de Allah ha caído en incredulidad. No. Y Sheikh Al-Fawzan, Hafidhullah Ta'ala, dice, así es. Man fa'ala dhalika fa innahu yakfur walau kana yaqul la ilaha illallah. Y dice el Sheikh, así es. Quien hace esto, es decir, dirigir un acto de adoración a otro en vez de Allah, ha caído en kufr, incredulidad, aunque diga la ilaha illallah, aunque diga que es musulmán. لأنه لم يحققها فهو متناقض. Y eso es porque no ha cumplido con la ilaha illallah y ha caído en algo que lo opone. نعم. كيف يقول لا إله إلا الله ويذبح لغيره? ¿Cómo es que él dice la ilaha illallah y sacrifican un animal para otro en vez de Allah? ¿Cómo es que dice la ilaha illallah y suplica a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala? ¿Cómo es que dice la ilaha illallah y ruega por ayuda a otro en vez de Allah subhanahu wa ta'ala, de los muertos, de los que están en las tumbas, o los que no están presentes, o de los jinn, o de los shayatín? ¿Cómo es que dice la ilaha illallah y hace juramientos a otro en vez de Allah? Todo esto, dice el Sheikh, tanaqud, es lo que opone y está ¿cómo se dice? Contradice el significado de la ilaha illallah. No. Y dice Sheikh Muhammad Wahab rahimahullah, y esto es lo último que vamos a leer de lo que dice Sheikh Muhammad Wahab aquí en esta clase, inshallah. وتمام هذا أن تعرف أن المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون الصالحين مثل الملائكة وعيسى وأمه وعزير وغيرهم من الأولياء وكفروا بهذا مع إقرارهم بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر. نعم, que el Sheikh Muhammad Wahab dice, y en esto hay que reconocer de que los mushrikin, los politeístas, los cuales el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam combatió y estuvo en contra de ellos, ellos suplicaban, hacían dua a los piadosos, a los hombres y a los piadosos, como los ángeles, como el profeta Isa y a su madre y a Uzair, a quienes los judíos tomaron o dirigían actos de adoración a él. Y a otros también similares de lo que ellos llamaban santos, los awliya. Entonces ellos cayeron en incredulidad con esto. Y aún así ellos estaban de acuerdo de que Allah subhanahu wa ta'ala es el creador, el sustentador y el que maneja todos los asuntos de la creación. Sheikh Al-Fawzan menciona sobre esto, y con esto terminamos, Juan, el comentario de Sheikh Al-Fawzan sobre esto. Dice el Sheikh, los politeístas, los primeros politeístas, los antiguos, no todos adoraban los ídolos. Habían de aquellos que
adoraban diferentes cosas. Estaban divididos en sus actos de adoración y a quién adoraban. Y pues entonces de ellos habían sí quienes adoraban los ídolos, sí, y también había unos que adoraban los ángeles, que adoraban los profetas y mensajeros, quienes adoraban los piadosos en las tumbas. Y el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam estuvo en contra de todos ellos, combatió a todos ellos y no hizo ninguna diferencia entre ellos. Todo eso era shirk y todo eso era kufr. Y él combatió a todos. وَلَمْ يَقُلْ y no dijo مَا أُقَاتِلْ إِلَّا الَّذِي يَعْبُدَ الْأَصْنَامِ. Y no dijo vamos a estar en contra y vamos a pelear y combatir a solo a aquellos que adoran los ídolos. No. Dice el Sheikh, no. وَيَتْرُكَ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ أُزَيْرًا وَيَعْبُدُونَ الْمَسِيحَ وَيَعْبُدُونَ الصَّالِحِينَ وَمَا فَرَّقَ بَيْنَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. Y no dijo vamos a dejar aquellos que adoran a Uzair o adoran a Isa ibn Maryam o a los piadosos en las tumbas, pero más bien el profeta sallallahu alaihi wasallam no hizo ninguna diferencia entre todos ellos. وَهَؤُلَاء قُبُورِيُّونَ الْيَوْمَ, pero estos قُبُورِيُّون, aquellos que se van a las tumbas hoy en día y adoran a los muertos en las tumbas, dirigen actos de adoración a esos muertos en las tumbas, ellos dicen الشرك عبادة الأصنام. El shirk solamente es adorar a los ídolos. وعبادة الأولياء تقرب وتقرب إلى الله وتوصل إلى الله. Pero adorar a los santos o dirigir actos de adoración a los santos es algo que te acerca a Allah y logras complacer a Allah. Y no es shirk, وَلَيْسَتْ بِالشِّرْك, subhanallah. Es lo que dicen estos desviados que hacen el shirk. لِأَنَّ الشِّرْكِ عِبَادَةَ الْإِسْلَامِ فَقَدْ. Y eso es porque ellos dicen que el shirk es solamente adorar a los ídolos. Y el shirk dice, ya, subhanallah, glorificado sea Allah. Es decir, Allah está lejos de eso. No. Dice el Sheikh, Al-Rasul qatalahum jami'an. El mensajero de Allah combatió a todos ellos, todos juntos. Estaba en contra todos de ellos. Aquellos que adoraban los ídolos, aquellos que adoraban los ángeles, aquellos que adoraban a Isa, alayhi salatu salam, o cualquier otro profeta, o sea, adoraban a aquellos que adoraban a Isa o adoraban a cualquier otro profeta, y aquellos que adoraban a Uzair y todos aquellos que adoraban a los santos. Él no hizo ninguna diferencia entre ninguno de ellos, porque todo eso era shirk y era kufr, era politeísmo y era incredulidad. Naam. لأنه ليس بينهم فرق في الحقيقة. Y eso es porque no hubo ninguna diferencia entre ellos en realidad. No. Y eso, Juan, vemos de que hoy en día los sufis que adoran a sus sheikhs, en el sentido de que dirigen actos de adoración a ellos, que ellos no merecen. Esos actos de adoración solo lo merece Allah subhanahu wa ta'ala. No. Igualmente los Shia que también dirigen actos y tienen creencias de sus imams de los Shia, de atributos que solo Allah tiene, y actos de adoración que ellos dirigen a ellos que solo Allah merece, subhanahu wa ta'ala. Entonces, ellos mismos dicen que esto no es shirk. Esto no es shirk. No entendiendo bien lo que es el tawhid. No entendiendo bien lo que es shirk, lo que es kufr. Y esto es algo que la umma de Muhammad hoy en día es tan ignorante. La umma en general, en todo, o sea, toda la umma en todo el mundo,
es muy ignorante de este tema del tawhid y el shirk, del iman y del kufr, de sunnah y bid'ah, al-wala wal-bara. Estos conceptos no entienden estos conceptos porque no lo estudian y no lo entienden. Cuando leen el Corán no lo están entendiendo. No ven estos conceptos en el Corán, no ven estos conceptos en la Sunnah, porque no estudian la Sunnah, no estudian el Corán. No leen el Corán para aprender. Lo leen nomás como dicen los tablighis, para recibir baraka. Leen los ahadith para recibir baraka nomás, no para aprender, no para poner en práctica, pero para recibir baraka. Subhanallah. Y aquí vamos a parar, Juan, barakallahu fikum, que Allah subhanahu wa ta'ala nos guíe y nos mantenga firmes sobre el camino recto, que nos perdone nuestros fallos, errores y pecados, nos haga de los creyentes, de los musulmanes y creyentes, quienes Allah subhanahu wa ta'ala ama, que nos haga morir sobre este din, sobre el Corán y la Sunnah y el camino de los salafus salih, y poder estar en el ákhira con el bien en el paraíso, yani Jannat al-Firdaus al-Ala. Allahumma amin. Wa barakallahu fikum. Y aquí paramos, Juan, barakallahu fikum. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wa akhir da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Si hay unas preguntas, Juan, barakallahu fikum, y puedo ayudar, bi'idhnillahi ta'ala, hacemos lo que podemos en ello. ¿Cuál es la conducta correcta para un niño en la escuela frente a un padre que no le da dinero, como para comprar ropa o ayudar con los gastos de estudios, para apoyar al niño, ya que este es débil, sabiendo que el niño es pequeño y no puede trabajar aún? ¿Cuál es la conducta correcta para un niño? No entiendo la pregunta de verdad. ¿Qué debe ser el niño cuando el padre no le compra ropa? No entiendo. No entiendo la pregunta. Si pueden aclarar esa pregunta, pues, inshallah. ¿Cuál es el veredicto sobre comer carne de pollo o res que se vende en cualquier mercado o centro comercial en un país no musulmán como los de Latinoamérica? Pues son animales matados generalmente por católicos, aunque no los matan pensando en sacrificarlos para nadie, solo los matan para vender. Podemos comerla, es decir, comer la carne, comerla los musulmanes o no. Este asunto es un asunto importante y muchos los hermanos lo preguntan siempre. Primeramente, el origen de este asunto es de que nosotros podemos comer la carne que viene de los animales sacrificados por los cristianos y judíos. Y los católicos están bajo de ese juicio de los cristianos. Entonces, la carne sacrificada de ellos está permitido para nosotros en el din del Islam comerla. Y eso es basado en el Corán, en el ayat del Corán, donde Allah subhanahu wa ta'ala lo permite, y también en la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, cuando le preguntaron, cuando fueron a Abisinia en la primera migración que hicieron los musulmanes, le preguntaron al profeta sallallahu alaihi wasallam de la carne de ellos, que ellos eran cristianos, y el profeta sallallahu alaihi wasallam lo permitió.
Entonces, el juicio de origen es que es permitido comer la carne sacrificada por los judíos o cristianos, la gente del libro. Pero el problema cae en los tiempos antiguos nomás sacrificaban normalmente, donde cortan el yugular del animal y pues es el modo que se sacrifica. Pero el problema hoy, en los tiempos modernos hoy, de que usan diferentes métodos de cómo matar y sacrificar el animal, es el problema. Porque si usan el método de que le dan un balazo en la cabeza o le dan un golpe fuerte en la cabeza para matar al animal, o algo así que no es cortar el yugular para sacrificarlo, pues entonces esa comida o esa carne es ilícita para nosotros. Entonces no es igual en todos los países de Latinoamérica. Cada país tiene su método. Entonces hay que saber cómo se sacrificó ese animal. Pero hay dos cosas aquí que mencionan los sabios. Primeramente, lo que hace la carne ilícita para uno como musulmán comerla es cuando tenemos conocimiento con certeza que se está matando en un método ilícito para nosotros. Entonces, sabiendo con certeza que ellos están matando el animal en una manera que no es permitido para nosotros comer la carne si se mata así, pues entonces eso es lo que lo hace ilícito para nosotros. Pero si no tienes esa certeza, si no sabes, solamente una persona te dice, no, pues generalmente así lo matan en todas las empresas, en todos los lugares, pero no tienes esa certeza, entonces no es ilícito para ti hasta que está comprobado que están haciéndolo así. ¿Me entiendes? Y si compras de esas carnicerías de que traen la carne de los campos o de los pueblos cerca, o si estás en un pueblo donde lo hacen así naturalmente como siempre lo han hecho, pues entonces esa carne está lícita para nosotros comer, aunque los cristianos o católicos o lo que sea son los que lo están matando. Claro, vamos a aclarar bien de que comer la carne de que vino de un animal que fue sacrificado por un musulmán en una manera lícita, cortando el yugular, diciendo Bismillah, o sea, siguiendo las reglas del sacrificio, pues eso es mejor. Y eso es lo que uno debe de tratar de comer todo lo posible. Pero si vive en un país no musulmán, donde pues no tiene mucho acceso a eso, pues debe de tener cuidado en comer la carne, ya sea la carne de res o pollo o de cualquier otro animal que es permitido para nosotros comer cuando es sacrificado por los no musulmanes, pues tener cuidado de comer la carne y tratar de elegir lo que es mejor para uno. Pero mencionamos otra vez el punto que ha mencionado, por ejemplo, Sheikh Abdulaziz bin Baz, rahimahullah ta'ala, mencionó de que si la persona no tiene certeza, de que están matando el animal en una manera ilícita, pues entonces no se puede decir que esa comida es haram, hasta que tenemos certeza. Lo que hace algo haram es el yaqín. O sea, porque el origen del asunto, y ese es un principio en fiqh, es un principio de la jurisprudencia, de que el juicio de origen no se quita con duda. No se quita con duda, se quita solamente con certeza. Solamente
con certeza. Entonces, no podemos decir, eso es ilícito porque yo creo que lo matan, porque en todo el país lo matan así en la misma manera. No, tienes que saber de que esa carne que venden en tu mercado viene de animal que se mata con un balazo o no. Entonces se debe de preguntar, se debe investigar si la persona quiere hacer eso. Pero no es obligación hacerlo. Y esto es la segunda cosa que menciona Sheikh Abdulaziz Ibn Baz. No es una obligación. Si por ejemplo, alguien te invita a comer algo y está sirviendo carne de res, no es una obligación decirle a la persona, la han matado, en qué manera han matado esto, y hacer la persona investigar eso y todo. No es obligación. La obligación está sobre la persona que está diciendo el juicio que es ilícito. Si tú le dices a una persona, es ilícito, o es ilícita esa carne, es haram comer esa carne, entonces tienes que comprobar que es haram, porque el juicio de origen es que es halal. Porque comer la carne de los cristianos y los judíos es algo permitido para nosotros. Y si tú dices que es haram, tienes que comprobar lo que es haram. No en una manera general, pero en una manera específica a esa carne que se está comiendo. Espero que sí me expliqué. Wallahu ta'ala a'lam. Un musulmán que practica magia, brujería o algo similar, como consultar a cartas o algo así, eso es shirk. Eso es shirk. Y se deben de explicarle que eso es shirk. Y que debe de dejar esos actos de shirk. Y si rechaza eso, es un mushrik. Wa'iyadu billah. Allahu Akbar. Si el esposo no se levanta la mayoría de las veces para rezar la oración del Fajr, porque duerme o no puede levantarse, y cuando se despierta después del amanecer, no reza el Fajr porque cree que su tiempo ha terminado, esto lo convierte en no musulmán, y debe la esposa obtenerse de estar con él o pedir el divorcio. Yo creo que esta pregunta ya han preguntado esta pregunta no sé cuántas veces. La mujer debe de aconsejar el hermano. La mujer debe aconsejar el hermano. Aconsejar, y no una vez o dos veces o tres. Sigue y sigue y sigue y sigue aconsejando el hermano. Es su esposo. Lo que no entienden las mujeres es de que la mujer cuando se casa es obligatorio entregarse al hombre completamente en obediencia a él, porque el hombre tiene autoridad sobre ella. Él tiene autoridad sobre ella. Es como, por ejemplo, si tu padre tuyo, de sangre, tu padre, deja de despertarse a tiempo a rezar Fajr, ¿cómo lo vas a tratar? ¿Lo vas a abandonar para siempre ya porque no te hace caso? ¿O vas a seguir aconsejando, avisando, hablándole con respeto, hablándole con cariño, hablándole con suavidad, o le vas a gritar a tu padre, o lo vas a maltratar, o vas a dejar de hablar con él, o vas a dejar... No, eso no es una conducta bien. Si no es una conducta bien para tu padre, menos para el esposo, porque el esposo tiene una autoridad más grande que tu padre. Entonces debe de la mujer de entender su lugar en el matrimonio, y ese es el problema, que muchas de las mujeres no entienden su lugar en el matrimonio y nomás quieren quejarse
digamos, un mal comportamiento o un mal carácter de su esposo. Subhanallah. Y no ven el mal que ellas mismas están haciendo, en no saber cómo comportarse con su esposo. Entonces, ella debe ser suave, paciente, aconsejar a su esposo. Si ella ve que pues, él no respeta lo que ella dice o no cree lo que ella dice o no le está ayudando el consejo que ella da, pues que busque a alguien que sí le puede aconsejar, como un hermano, un amigo de él, o un hermano de ella que puede hablar con él, o un sheikh, un imam de la mezquita o algo, alguien que puede hablar con él. Y inshallah puede ser que él entiende. Pero la mujer debe de seguir aconsejando con respeto, con cariño, con amor, con suavidad a su esposo. A su esposo. Si eso es lo que hubiera hecho con su padre, si su padre cayera en lo mismo, pues el esposo tiene un derecho más grande que su padre. El esposo tiene un derecho más grande que su padre. Entonces debe ser paciente. No, wallahu a'lam. Sobre la pregunta del niño, ¿puede el niño pedir la atención de su padre o esto lo convierte en desobediente con su padre? No, el niño puede pedirle a su padre, pero con respeto. Y no debe ser algo que la mujer le dice a su niño que lo haga. Eso es muchas de las cosas que hacen las mujeres que usan sus hijos en contra de su esposo. Wa'iyadu billah. Si el niño de él mismo decide pedirle ayuda a su padre, que lo haga. Pero que la mujer no se mete en eso. Que la mujer no se mete en eso. Usar sus hijos porque ella le dice al hombre y no le hace caso, entonces usa a sus hijos en contra de su padre. No debe, en contra de su esposo, digo. No debe de hacer eso. Y no debe usar sus hijos para en esa manera. Wallahu a'lam. Pero que el niño le pide a su padre ayuda, eso no tiene nada de mal, siempre y cuando le habla a su padre con respeto y le da esa plaza que su padre merece. No. Tayyib, no veo otras preguntas, entonces aquí me despido de Juan, barakallahu fikum. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله. بارك الله فيكم إخوان وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.